nuestro médico de cabecera, el doctor Moisés Calderón, especialista en cirugía cardiotorácica, y hoy nos viene a hablar de algo muy importante, que es la donación de sangre en el Día Mundial de la Donación de Sangre. Buenos días. Bienvenido, doctor. Buenos días, ¿cómo están? Doctor. Porque hablamos de la donación de órganos la semana pasada, que es así otra cosa. Así es. Ok, Vale la pena primero decir qué es la sangre, ¿no? sí. La sangre es un líquido que tiene una serie de células y sales y otra serie de cuestiones, pero principalmente la hemoglobina, que es una molécula que está dentro de los glóbulos rojos, es quien transporta el oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Ok, Entonces, su función principal es la oxigenación. ok. ¿Ok? Y pues es un recurso finito. O sea, no se fabrica, más se obtiene a través de donación altruista. Por eso es tan importante el tener consciente que siempre alguien va a necesitar sangre. Qué impresión, porque se han hecho millones de cosas, un corazón artificial, pero la sangre no hay manera de hacerla, de fabricarla. Ha habido algunos intentos de fabricar algunos tipos de hemoglobina. Ok. A mí me tocó hace como 20 años trabajar con algunas sustancias que se llaman fluorocarbonados, Ajá. que transportan oxígeno, pero todavía no ha habido nada así como, yo creo que como lo describe esta serie de ciencia ficción True Blood, Ajá. donde los vampiros ya pueden ir a comprar su sangre al 7-Eleven y tomársela. Todavía eso no Todavía pasa. eso está muy lejano. Porque además también es el tema de las plaquetas es igual, ¿no? Así es. O sea, no hay nada que produzca plaquetas más que el organismo. Y los glóbulos blancos que sirven, las plaquetas sirven para la coagulación Ajá. y los glóbulos blancos sirven para las defensas. Ok. Y tenemos otra serie de sales y sustancias que sirven también para la coagulación y para otras cosas. Ahora que hablábamos de la donación de órganos, justo esa creencia de que a lo mejor no puedo vivir sin un riñón o no puedo vivir sin alguno de ellos. Pero la sangre, ¿por qué no es tan común que la donemos, siendo que te recuperas realmente pronto? Vas, donas y Así es. tienes un buen desayuno y pasa, pues. La realidad es que en las instituciones de salud hacemos campañas masivas de donación de sangre y como tú lo dices, uno no necesita tener un familiar enfermo para ir a donar sangre. Uno puede levantarse un día en la mañana y decir, hoy voy a ayudar a alguien, porque quiero decirles que pues, si uno de nosotros llega accidentado a un hospital, hay un refrigerador Con sangre. que nos va a servir a nosotros o a cualquiera, sí, para salvarnos la vida. Y siempre se ¿Cuánto necesita. dura la sangre? Eso es importante. Bueno, la sangre hoy en día se puede congelar, se refrigera también. Se trata de que no esté más de 20 días en el refrigerador, se está usando. Sí, también podemos nosotros tener nuestra propia sangre. Por ejemplo, algunos de los presidentes de muchos países tienen su propia sangre congelada en lugares específicos o estratégicos, o pacientes que les da miedo que les transfundan sangre ajena porque se van a someter a una operación programada, van a operar a alguien de la columna y dentro de 2 meses, entonces él va una vez a la semana y va donando 2 o 3 bolsas de sangre y se las guardan para su operación. Ok. Eso también se puede hacer. Y aparte hay que tomar en cuenta que hay diferentes tipos de sangre, ¿no? Así es. El O positivo, estos que son mucho más fácil, pero de repente te encuentras con un B negativo, A negativo, y se vuelve un problemón encontrar la sangre. Así es. Por eso el O negativo es el que le sirve a todos y es la sangre más valiosa. ¿O negativo es para todos? Para todos. Ok. Cuando, por ejemplo, existe una emergencia grave, incluso se pasa sangre O negativo sin cruzarla. Se supone que deben haber menos reacciones transfusionales que son graves cuando pasa sangre O negativo. Y eso es algo muy importante. La sangre es segura. Ok. O sea, México es uno de los países que más se ha distinguido por el control de los bancos de sangre. Es muy raro. Siempre hay por ahí algunas cosas clandestinas, pero en general el Centro Nacional de la Transfusión, la Secretaría de Salud y todo lo que está alrededor tienen procedimientos de primera. Sí. Pero ahora, ¿por qué hay distintos criterios según el hospital
para quienes donan sangre. Que si tienes tatuajes, no puedes, pero en otro, si sus puedes. tatuajes son mayores de 6 meses. Sí puedes. ¿Por qué? La realidad es que los criterios son muy objetivos y son universales. Sin embargo, hay algunos centros donde son un poquito más quisquillosos. Si un paciente está tomando algún medicamento, sí, pues ese medicamento Podría causarle alergia al otro. pues no alergia, va a estar en el producto. Ok. Sí, entonces, si fuera una emergencia muy grave, bueno, se pueden lavar esos eritrocitos, porque la sangre, fuera de una exsanguíneo transfusión, que eso pasa con el recién nacido, hoy en día nadie recibe sangre total. Una bolsa de sangre que donamos nosotros, en ese banco lo dividen en eritrocitos, en plasma y en otras fracciones, plaquetas. O sea, por no ejemplo. corres riesgo también de pensar, ¿qué tal que venía infectado y no sabía? O que estaba tomando, como bien mencionas, un medicamento. O sea, en realidad se trata de ayudar a la persona y no perjudicarla. Por eso la gente que llena los formatos cuando vamos a donar sangre son tan incisivos en preguntarnos muchas cosas. Y sí, por ejemplo, para evitar reacciones transfusionales muchas veces, ¿Cuáles son esas reacciones? pues puede darte fiebre, puedes generar anticuerpos. Al final es un trasplante. Ok. La sangre es un tejido y estoy haciendo un trasplante de un tejido. Bueno, sabe. Entonces los glóbulos blancos, que son parte de nuestras defensas, reaccionan y entonces muchas veces los glóbulos rojos se lavan varias veces antes de ser transfundidos para que no lleven glóbulos blancos Ok. a la hora de ponerlos. O sea, hay que considerar que donar sangre salva vidas. Así es. O sea, salva vidas. Y puede tu salvar sangre no se varias acaba, vidas. ¿no? O sea, tu sangre, No. o sea, te la sacan y se regenera. La o médula sea, ósea que está en los huesos es donde se produce la sangre y a menos de que tengamos una pérdida masiva de sangre, pues podemos hacerlo cada semana, inclusive. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que muchas veces pensamos que es algo muy sencillo, ¿no? A cada potencial donador hay que hacerle un bolón de pruebas para ver que sea un donador útil, que no Ok. tenga hepatitis, que no tenga enfermedades de otra naturaleza que puedan ser transmisibles. Entonces, por eso el control en los bancos es prácticamente al 100% y es por eso que necesitamos siempre hacerlo en un lugar reconocido. pero si eres un donador recurrente, por ejemplo, si yo cada semana o cada 15 días quisiera ir, cada vez que vas, ¿te hacen pruebas de todo? Wow. Sí, porque podrías contagiarte sin saber en El cualquier día anterior. momento. Entonces, cada vez que vayas te van a hacer las Así pruebas. es. Ok, pero pues bueno, además está bien porque además así tienes control de tu salud también, Así es. ¿no? O sea, también te ayuda. Entonces, cada mes por lo menos poder ir a donar sangre creo que estaría padrísimo en lugares reconocidos, en organizaciones. ¿Y cuánto Pues podemos háganlo. donar? Pues generalmente, mira, cuando generalmente donamos una unidad de sangre, que es una bolsa, pero hay ocasiones donde nosotros, por ejemplo, que operamos corazón abierto, necesitamos la transfusión de plaquetas en algunos pacientes, no en todos. En esos casos no te sacan la sangre, te conectan a una máquina donde sale la sangre, Y se- recogen las plaquetas y te regresan el resto. Se llama féresis o aféresis. Ajá. Eso también se hace con mucha frecuencia. Pues bueno, Correcto. váyanse a donar, sean donadores. ¿Y hay alguna cosa también como en los donadores de órganos que te puedas inscribir o algo? No. Ese nada más llegas así. tú No, llegas. llegas Así y lo haces. Perfecto. Hay que estar sano, hay que alimentarse bien, hay que no haber bebido alcohol horas Así antes. es. En fin. Perfecto. Pero háganlo, salva vidas. Gracias, doctor. Créanme Hombre, que al sé lo que contrario. les digo.